Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camila Rivera. Soy del grupo 114 de la Facultad de Enfermería UABC. Y hoy voy a hablarles de algunos microorganismos, específicamente del área de los parásitos, que pueden ocasionar patologías en el cuerpo humano. Vamos a empezar hablando sobre la Giardia lamblia. Algunas características generales de estas son que incluye un ciclo biológico que está formado por dos fases. La primera fase es el trofozoito, la segunda fase es la del quiste. El trofozoito es la que vemos representada en este momento en la maqueta, que forma la parte vegetativa, cuya hábitat es el intestino delgado, y el trofozoito es el que es el responsable de las manifestaciones clínicas. Y el quiste, del que es la segunda fase, es la forma de resistencia o la fase infecciosa. Es la responsable de la transmisión del parásito. Los estudios realizados hasta la fecha indican que la Giardia es un organismo con reproducción asexual y funcionalmente haploide. Vamos a hablar un poco de la estructura del trofozoito, que es la primera fase, que les comentaba que le tenemos representada en la maqueta. Este organismo tiene una morfología piriforme de 12 a 15 nanómetros por 6 a 8 nanómetros. Es convexo dorsalmente y con una concavidad ventral, y se distinguen las siguientes estructuras. En primer lugar, podemos ver que posee dos núcleos ovoides, que son los que están representados en color blanco, con un cariosoma central, que es el de color azul rey. El citoesqueleto fundamentalmente está formado por un disco ventral, como podemos ver aquí marcado de color negro, que tiene un papel importante en la supervivencia de la Giardia, en el intestino del hospedador. El disco ventral es una estructura cóncava de forma rígida que contacta con las microvellosidades intestinales y que posee proteínas contráctiles como son la actina, la miosina y la tropimiosina, que constituyen la fase bioquímica para la contracción del disco. La morfología de los trofozoitos es típica de garra. Este parásito presenta 4 pares de flagelos, como son los que podemos ver aquí: los flagelos anteriores, los posteriores, esta parte de flagelos ventrales y el par de flagelos caudales. Otros organelos presentes en el citoplasma de los trofozoitos de la Giardia son los ribosomas, los lisosomas que contienen hidrolasas y el retículo endoplasmático. Vamos a hablar también un poco de las manifestaciones clínicas, que por lo común tiene una débil capacidad patógena para los seres humanos. Es posible identificar quistes en un gran número de las heces de las personas totalmente asintomáticas. Sin embargo, en algunos individuos el gran número de parásitos fijados en la pared intestinal puede llegar a irritar o a inflamar en forma mínima la mucosa del duodeno o del yeyuno y puede crear la aparición de diarrea aguda o crónica, que depende de la hipertrofia de criptas, atrofia o aplanamiento de las vellosidades y el daño a las células epiteliales. También podemos observar que el sujeto expulsa heces acuosas, semisólidas, grasientas, voluminosas y fétidas en varias ocasiones en el transcurso de la infección. Puede persistir, por lo tanto, algunos síntomas como pueden ser el malestar general, debilidad, adelgazamiento, cólicos abdominales, distensión y flatulencias. Los mecanismos de transmisión son los siguientes. Las personas se infectan al ingerir agua o alimentos contaminados por heces que tienen quistes de Giardia, o por contaminación directa por dichas heces, como podría ser caso de las guarderías infantiles, campamentos de refugiados o asilos, o también se puede llegar a crear una transmisión durante el sexo bucal o anal. Las prevenciones, pues, de la mejor manera, pues se previene practicando una buena higiene, incluyendo el lavado de manos frecuentemente. No debe de consumirse agua que puede estar contaminada o de dudosa procedencia, que pueda venir de pozos, por ejemplo, de algún río. También se debe pelar o lavar las frutas frescas antes de comer. Con nuestro segundo parásito vamos a estar hablando de las caries lumbricoides. En este podemos hallar que hay una reproducción sexual, por lo tanto hay hembra y macho. Entre sus características generales podemos hablar que es el nematodo más grande que parasita el tubo digestivo. La hembra puede llegar a medir de 20 a 35 centímetros, mientras que el macho, que es levemente de menor tamaño, puede llegar a medir de 15 a 30 centímetros con un ancho de 20 milímetros. Es cilíndrico con un extremo posterior puntiagudo. La cabeza está provista de 3 labios bien diferenciados que poseen diminutos dientes.
Cada labio tiene pequeñas papilas gemelas en los bordes laterales y localizada en el centro tiene una pequeña cavidad bucal de forma triangular que continúa con el esófago y el intestino. Aquí podemos ver la entrada de la boca, el esófago, el anillo nervioso y el intestino, que lo podemos ver acá nombrado. Terminando con la cloaca sexual en el macho y el ano también en la hembra. Los órganos genitales en el macho consisten en un tubo largo formado sucesivamente por los testículos, como los podemos ver aquí, conducto espermático, que desemboca en la cloaca de localización subterminal junto con el recto y las espículas copulatorias. Aquí. En la hembra podemos encontrar estructuras como la vulva, esta, que se continúa con la vagina cónica, que se bifurca para formar un par de tubos genitales, cada uno de los cuales consta de útero, receptículo seminal, oviducto y ovario. Vamos a hablar también un poco de los mecanismos de transmisión. La transmisión se produce principalmente por la ingesta de alimentos y agua contaminados con los huevos embrionarios con las larvas L2. Otra forma de transmisión, principalmente en trabajos de laboratorio, son el contacto directo con las mucosas de los huevos embrionarios y la penetración de las larvas L2 a través de la piel. La transmisión de persona a persona es rara. Los huevos deben pasar un tiempo en el suelo para ser infectantes. Huevos embrionarios con la larva L2. Vamos a hablar también un poco de las manifestaciones clínicas. Los vermes adultos, si se concentran en gran número, pueden ocasionar obstrucción mecánica del intestino y de los conductos biliares y pancreáticos. Los parásitos tienden a migrar si la persona recibe analgésicos y corticosteroides y puede surgir una perforación intestinal y peritonitis, expulsión de los parásitos, vómitos y dolor abdominal. Las larvas, al migrar a través de los pulmones, inducen una respuesta inflamatoria, neumonitis, en particular después de la segunda infección, la cual culmina en espasmos bronquiales, producción de moco y síndrome de Luffer, tos, eosinofilia y infiltrados pulmonares. Entre la prevención podemos hallar el control higiénico sanitario de los alimentos y el agua, las instalaciones de trabajo adecuadas con superficies lisas de fácil limpieza y desinfección, disponibilidad de agua corriente como lavabos, jabón y material para el secado, vestuarios y lugares adecuados para guardar el equipo de protección de la ropa contaminada, manipulación y eliminación adecuada de los residuos, como las heces humanas, y evitar procesos que generen polvo o bioaerosoles. Correctas medidas de higiene en el puesto de trabajo, lavado frecuente de manos después del contacto con materiales contaminados, después de quitarse los guantes antes de las comidas y al final de la jornada laboral, utilizando ropa de trabajo como equipos de protección individual adecuados. Esto es en el área de personas que estén trabajando tal vez en un laboratorio, en un área en donde tengan contacto directo con las larvas.